En este video vamos a ver los números reales. Vamos a comenzar con los conceptos básicos. Para ello vamos a recordar los conjuntos numéricos que ya dimos. Nosotros conocemos varios conjuntos numéricos. El primero que conocimos, quizá en la escuela primaria, fue el conjunto de los números naturales. Recordemos que el conjunto de los números naturales eran los números, como dije recién, los primeros que aprendimos, los que naturalmente usamos para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, es decir, números enteros positivos que no tienen coma, no tienen decimales, y que es un conjunto infinito que arranca desde 1. El símbolo universal del conjunto de los números naturales es una n con doble línea. Después de estos números nosotros aprendimos, quizás aprendimos las fracciones, pero vamos a dejarlo un ratito de lado, pero también aprendimos los números enteros, que son los naturales, incluyendo también los negativos. Una aclaración, también podemos encontrar el siguiente conjunto, que son los naturales sub 0, porque en general cuando usamos este conjunto numérico también usamos el 0. Pero naturalmente, por definición, el 0 no está en los naturales. Para que esté el 0, se le llama naturales sub 0 y es el conjunto de los números naturales con el 0 incluido. Bien, seguimos con los números enteros. Su símbolo era una Z con doble línea. Y en este caso eran los anteriores, 0, 1, 2, 3, el 0, los naturales, es decir, los positivos, pero también los negativos, que los debemos haber aprendido en primer año aproximadamente. Este conjunto es infinito hacia la izquierda y hacia la derecha también. Bien, y por último podríamos decir, quizá no en este orden, aprendimos las fracciones y vamos a entrar un poquito en detalle en esto, en los números racionales. Bien. Números racionales se simbolizan con una Q con doble línea. Y son todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Vamos a tomar números decimales. Fíjense, si yo tengo 0,2, este número lo puedo escribir como 2 décimos. ¿Se puede escribir como fracción? Sí, entonces un racional. También había otros números. Este número que está acá, podemos decir que es una expresión decimal finita. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Porque tiene un número finito de números decimales, ¿sí? Pero había otros números, por ejemplo el 0,333, punto suspensivo, que es infinita, pero que se puede escribir simplificado así, y este número se podía escribir como fracción como 3/9. Se puede escribir como fracción, por lo tanto es un número racional, lo puedo escribir como fracción, y es una expresión decimal infinita, y falta una palabra clave. Perdonen. Periódica. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número decimal así ahora, sigo infinitamente. ¿Esto se repite una cierta cantidad de números? No, porque después arranca con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No se vuelve a repetir este bloque, ¿está bien? Entonces esto no es periódico, esto es una expresión decimal infinita, no periódica. Y estos números que están acá no se pueden escribir como fracción. Es decir, este es un número racional, este es un número racional, pero este no. A estos números que no son racionales se los llama irracionales, porque no se pueden escribir como fracción y son los números nuevos que vamos a ver de acá adelante a continuación. Volvemos a lo que estábamos hablando.
De los conjuntos que vimos anteriores, nos quedamos en los racionales. Este no está dentro de los racionales. Volvemos a la idea. Vimos el conjunto de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, infinito. En los naturales sub 0, también de 0 a infinito. Los enteros que incluyen los naturales, es decir, tendríamos esta característica. Si estos son los naturales, los enteros, que son los z, los incluyen. ¿Está bien? Bastante mal dibujada la z. Sepan disculpar. Y los racionales, si yo agarro el 1, por ejemplo, el 1 lo puedo escribir como fracción como 1 sobre 1, o como 2 sobre 2, o como el número que quiera, el 3. Al 3 lo puedo escribir como 3 sobre 1, como 6 sobre 2, infinitas posibilidades de escribir el 3 como fracción. Por lo tanto, los naturales son números racionales, los puedo escribir como fracción. Y los enteros lo mismo, si el número es negativo le pongo el negativo adelante. Es decir, que los racionales abarcan a los anteriores. Me llevo dibujo, como verán. Bueno, fíjense acá. Entonces lo que dice acá es, cada uno de estos conjuntos es una ampliación de los anteriores. Los naturales están incluidos en los enteros y los enteros son un subconjunto de los racionales. En definitiva, todo número conocido hasta ahora, antes de ver este, puede ser escrito como un cociente entre dos números, es decir, como fracción, y tiene una cantidad finita de decimales o infinita periódica, lo que acabamos de ver. Para que sea racional, si está escrito con coma, tiene que tener un número finito de decimales o infinito periódico. Pero también, fíjense, dice acá, no es difícil imaginar la existencia de números con infinitos decimales no periódicos, por ejemplo 0, 1, 2, cualquier número, digamos, tiro números atrás aleatorios, 1, 41, 42, 13, 56, o el número pi, que para nosotros erróneamente pi es 3,14, pero el número pi tiene infinitos decimales no periódicos, entonces es un número racional. Por lo tanto, no pueden ser escritos como fracción. Esos números se llaman números irracionales y se designan con la letra I, o también lo podemos ver escrito con la I doble línea. Existen algunos ejemplos de irracionales famosos. Uno es el número pi, que está relacionado con la longitud de la circunferencia y su radio, que relaciona en realidad la circunferencia y su radio. El número e, que es llamado el número de Euler y se usa para los logaritmos, y el número phi, que está relacionado con cuestiones de la naturaleza y de lo que nosotros consideramos como estéticamente perfecto o muy bello. Nosotros vamos a ver que algunos autores, algunos artistas, lo usan en sus obras, como Leonardo da Vinci, la proporcionalidad áurea, que está relacionada con el número de oro. No solamente da Vinci, también Velázquez y otros pintores y escultores también. Y esto también lo vemos muchísimo en la naturaleza, o sea que Dios también lo usó para la naturaleza. Bien, vamos a hacer un resumen bien claro de todo esto. Lo que yo quiero que aprendamos es a diferenciar qué tipo de números estamos utilizando. Entonces hay dos grandes grupos de números, los racionales, que se pueden escribir como fracción, y los irracionales que no se pueden escribir como fracción. Entre estos irracionales también están todas aquellas raíces que nos dan exacta. Bien, la unión entre los números racionales y los números irracionales se denomina el conjunto de los números reales. Una aclaración. La recta, cuando graficamos la recta numérica, también se suele llamar la recta real, porque justamente todos los números reales pueden representarse en una recta numérica. Son todos los números que están en la recta numérica. Con los números reales logramos la idea de densidad de la recta numérica. Los números reales en su totalidad completan la recta numérica, llamada también la recta real. Nota: si al calcular una medida o resolver
un ejercicio obtenemos como resultado un número irracional como por ejemplo raíz de 7, debemos tener en claro que ese es el valor exacto del número, escrito como raíz de 7 sin calcularlo. Y así lo dejamos expresado, sin buscar la expresión decimal. A partir de ahora vamos a trabajar con esa raíz de 7 y no vamos a calcular cuánto da. Sí, por ahí en los primeros ejercicios que vamos a tratar de vamos a identificar qué tipo de número es, pero más adelante vamos a aprender a operar con raíz de 7, raíz de 2 y distintos números irracionales. Bien, acá tenemos una síntesis de los conjuntos numéricos que estuvimos viendo. Fíjense, el conjunto numérico que vamos a ver con detalle en este año es este. Lo identificamos en el cuadro acá. Todos los años anteriores estuvimos viendo esto, los naturales en primero, los negativos también para verlos enteros y quizá en segundo le agregamos las fracciones y vimos los racionales. Este año nos toca esta parte para formar los reales, los irracionales. Para poder resolver algunos ejercicios que vienen a continuación, vamos a dedicarnos un ratito a dos palabras. Hay dos tipos de conjuntos. Algunos conjuntos son discretos y otros conjuntos son densos. Bien, ¿cuándo un conjunto es discreto? Cuando yo entre dos elementos no tengo otro elemento del mismo conjunto. Fíjense acá, entre 1 y 2, ¿hay otro natural? O sea, ¿hay otro número sin coma? No, entre 1 y 2, no. Entre 1 y 3, por ejemplo, sí, hay uno, pero no hay infinitos. O sea, un conjunto es discreto cuando yo agarro dos números cualquiera de ese conjunto y entre ellos dos hay un número finito de números de ese conjunto. De los conjuntos que nosotros conocemos, discretos son los naturales y los enteros. ¿Por qué? Porque entre un número y el otro entero no hay muchos, infinitos enteros. Hay un número acotado de números enteros. Finito es lo contrario de infinito, me parece que queda claro. Y un conjunto es denso cuando entre dos elementos de ese conjunto, cualquiera, por ejemplo entre el 1 y el 2, vamos a poner el 3, entre el 1 y el 3 de nuevo, hay infinitos números de ese conjunto. Piensen así, si nosotros buscáramos fracciones entre el 1 y el 3, sabemos que el 1 es una fracción, 1 sobre 1. El 3 también, 3 sobre 1. Alguna fracción entre ellos infinitas, ¿verdad? Pero voy a tomar el 2. Resulta que ahora busco una fracción entre 1 y 2, ponele. Bueno, puedo ver el 1 medio, es la más simple. Hay un montón, hay infinitas. El 1 tercio, 3 cuartos, la que yo quiera. Bien. Ahora, entre 1 y 1 medio puedo encontrar un cuarto. Entre 1 y 1 cuarto puedo encontrar un octavo. Y así podría estar todo el video buscando fracciones intermedias en un bloquecito. Imagínense, acá hay infinitas. O sea que hay infinitas fracciones entre dos fracciones dadas, entre dos números racionales. Entonces, conjunto denso, conocemos el conjunto de los números racionales, pero también el conjunto de los irracionales. Volvamos a cómo se construye un irracional. Esperen que voy a arreglar esto. Vuelvo a escribir. El primer conjunto denso que conocemos son los racionales. Completo. Y ahora vamos a ver los irracionales, habíamos quedado. Supongamos que yo me invento un irracional que está acá, que es el 1,2, 3, 4, 5, piqui, 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 infinitos decimales, ¿está bien? Y tomo uno que sea el 1,9432. Voy contando los autos que pasan por mi ventana cada hora. 81, 342, piqui, piqui. Entre estos dos seguramente hay un montón de números con infinitos decimales. Es decir, cualquier número que tome, aleatoriamente le puedo poner números decimales. Quiere decir que el conjunto de los irracionales también es un conjunto denso. Todos estos números, si yo pongo los naturales, luego le agrego los enteros,
Voy para el otro lado. Le agrego todas las fracciones y le agrego entre las fracciones, es decir, entre los periódicos y los números que tienen número finito de decimales, agrego los que tienen infinito y ahí estoy cubriendo toda la recta numérica. Por eso se habla de completar la recta real. Todos los números que vimos, inclusive los irracionales, completan la recta real. Bien, vamos a trabajar un poco más la definición formal de estos números, ¿sí? Dice un número es irracional cuando no puede ser expresado como el cociente de dos números enteros, es decir, no puede ser expresado como fracción. Y su expresión decimal tiene una cantidad infinita de cifras decimales no periódicas, es decir, ¿cuándo es irracional? Solamente cuando pasa esto. Su expresión decimal tiene una cantidad infinita de cifras decimales no periódicas. ¿Quiénes podemos encontrar? Todas las raíces no exactas. La raíz de 2, la raíz cúbica de 12, la raíz de 0,9. Que ¿cómo lo veo? Lo escribo en la calculadora y veo que la calculadora me da hasta un tope, pero hasta ahí llega. Es la forma, digamos, no es la más correcta, pero es la que tenemos. Se puede determinar un número irracional a partir de una ley de formación, como yo les decía, me invento un número 0,1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12. Acá empecé con los impares, 1, 3, 5, 7. Acá con los múltiplos de 3. Eso es con una ley de formación. Y después los números que nombramos famosos, como el número pi, el número e y demás, algunos números que son tan importantes en la matemática, aunque algunos no los conozcamos, que tienen un nombre propio. Uno escribe la letra pi y sabe que es ese número. ¿Está bien? Escribe la letra e en matemática, e con minúscula, se escribe de una determinada manera, así, ¿sí? Ese es el número de Euler. Y si escribo esto, yo ya sé que es el número de oro. Bueno, con esto hicimos una buena introducción. Volvemos a leer. Los números racionales y los irracionales determinan el conjunto de los números reales. En resumen, el conjunto de los números reales está formado por los números racionales y los números irracionales. O sea, todos los reales son los racionales, que son los que dimos en la primaria, y los irracionales, que es en la primaria, secundaria, perdón, hasta ahora, y los irracionales, que son los que vamos a ver a partir de ahora. Bueno, vamos a ir a la práctica. Vamos a resolver como actividades para el próximo video el ejercicio 1 que dice decidir si el resultado de las siguientes operaciones es racional o irracional. Justifica. Habíamos visto que la clave era verlo en formato decimal y ver si tiene un número finito. Si tiene un número finito de decimales, no es irracional, es racional. Si tiene un número infinito pero periódico de decimales, entonces también es racional. Tiene que ser infinito no periódico para que sea irracional. Marque con una cruz según la clasificación correcta. Les recomiendo que lo piensen a este. Cuando es racional, cuando es irracional y cuando es real, marcamos con una cruz. Por ahora en estos dos vamos a usar la calculadora. Cuando los corrijamos vamos a recordar algunas propiedades que después las vamos a ver con detalle. Luego dice, escribe verdadero o falso y justifica tu respuesta, por supuesto. La justificación es lo más importante en un verdadero o falso. Y tenemos algunas cuestiones que hablan también de cuestiones de conjunto que yo ya estuve hablando con ustedes, que estuve explicando. Bien, términos que pueden no acordarse, por ejemplo, el inverso. El inverso multiplicativo es el número, si yo tengo el 3, el inverso multiplicativo es un tercio. ¿Está? Es dar vuelta, si yo multiplico esto por esto, me da el elemento neutro que es 1. Por ejemplo, si tengo 4 tercios, el inverso multiplicativo es el 3 cuartos, que cuando lo multiplique me va a dar 1. El opuesto es cambiarle el signo. El opuesto de un cuarto es menos un cuarto. El opuesto de menos 8 es 8. Por las dudas les recuerdo algunos términos que pueden no acordarse. En este caso es recomendable también hacer las operaciones y ver qué da. Si da irracional, marcamos con una cruz, si no. Si no, no. Lo mismo con el ejercicio de abajo. Bueno, y vamos a dejar hasta el 5 de tarea.
En el video próximo vamos a corregir toda esta tarea. Nos vemos.